Y es que en esta mina de carbón administrada por el Grupo México, muy temprano, hace 13 años, comenzó la tragedia que aún, pues desafortunadamente no tiene final. Y Eric Pinto nos trae esta historia. El 19 de febrero de 2016, aproximadamente a las 2:30 horas, un derrumbe en una mina de carbón en Pasta de Conchos, Coahuila, dejó sepultados a 65 trabajadores y heridos a 13 más. La mina era operada por Grupo México, la compañía minera más grande del país, a quien después del derrumbe se le acusó de tener conocimiento de altas concentraciones de gas metano al interior de la mina. Sin embargo, pese a saberlo, los trabajadores ingresaron a laborar. Cubrían el turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, pero a las 2:30 de la madrugada, una explosión provocó el colapso de varios túneles. Las versiones entre las empresas y el sindicato metalúrgico jamás coincidieron. Por un lado, el sindicato informó que los mineros quedaron atrapados a 490 metros dentro de un túnel horizontal de 1.6 kilómetros, mientras que la compañía minera aseguraba que los trabajadores se encontraban a 150 metros bajo tierra. El 24 de febrero de ese año, Grupo México anunció la suspensión de la búsqueda, dado que la concentración de gas era muy alta para el cuerpo de búsqueda. Así, el 25 de febrero de 2016, el grupo minero informó que no había posibilidad alguna de vida, por lo que se suspendió de manera definitiva la búsqueda. La mina fue cerrada indefinitivamente. Eric Pinto, 21 Noticias.